que vamos a estudiar primero que nada por ahora de la Perashá de Shemot. Ahora decías cuál es, creo que está grabando bien, así que más se lo voy a poner acá. Vos decías cuál es el Pirush en Tania ese que te digo. El Tania dice en el capítulo 2, en el capítulo 1, ¿de qué habla el Tania? Del alma animal. Y en el capítulo 2, el Tania habla del alma divina. El capítulo empieza diciendo de Nefesh Hashenit be Israel y Hele Kelokam Imal Mamash. O sea, el segundo alma de Israel, en Israel, es un pedazo divino de lo alto. ¿Ok? ¿Qué se entiende de ahí? Que los pueblos tienen un alma animal, y los judíos tienen un alma animal y un alma divina también. ¿Ok? Pero las palabras estas del Tania se pueden explicar de otra manera. Se puede leer, porque uno lee Benefesh Hashenit be Israel y Hele Kelokam Imal Mamash. El segundo alma en Israel es un pedazo divino de lo alto. No puede poner la coma después de la palabra alma. O sea, el segundo alma, coma, en Israel es un pedazo divino de lo alto. O sea, todos los pueblos tienen un segundo alma, un alma divina, pero en Israel es un pedazo divino de lo alto y después habla la palabra mamash. Tal cual. O sea que en los pueblos es un pedazo unido de lo alto, no mamash. En Israel es un pedazo unido de lo alto, mamash. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea que uno puede leerlo sin que esté negando que en los pueblos, en cada persona, hay un pedazo de un alma divina, un pedazo de divinidad. ¿Entendés? No es la manera en que lo enseñan en general, ¿o sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mamash y no mamash? Entre tal cual y no tal cual. Entonces, el punto es que el alma divina, o sea, vamos a empezar desde otro punto. Hashem, digamos, él se inviste en 10 sefirot, ¿cierto? En 10 diferentes vestimentas. A estas 10 vestimentas él se revela de 10 maneras diferentes, que incluyen millones de maneras adentro de ella. Cada una de los 10 se incluyen en 10 y cada una son infinitas, ¿ok? Entonces tiene diferentes formas de revelarse. Ahora, cuando vos decís que el judío tiene un alma divina tal cual, significa que el alma divina de él tiene una especialidad, que él también incluye todas estas maneras diferentes de revelarse, y por eso el alma divina del judío puede tener muchísimas formas diferentes. Pero la del no judío no tiene incluido en la posibilidad de todas las sefirot como si fuera, sino de un grupo específico de sefirot principal. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Sabes dónde está Shulchan Shabbat? Shulchan Shabbat. ¿Entendés lo que quiero decir? abajo, le mata. Ulay Pogam le mata Matúa. Una idea del aceite. O sea, que quiero decir, por ejemplo, cada pueblo tiene una cosa específica, un propósito específico, una naturaleza específica. No significa que estamos diciendo que las personas de tal pueblo sean así, no pueden cambiar, no. Pero tienen sus cosas que vienen a revelar al mundo. Por ejemplo, los ingleses, solamente de Inglaterra podían salir los Beatles, ¿entendés? No de otra parte del mundo. Y los ingleses tienen la virtud de tener una cualidad específica de la cual brotan los Beatles, ¿entendés? Y cada pueblo con sus cosas que brotaron de él, tiene que ver con la forma de ser. Ahora, los judíos, si te fijas, no se parecen a un pueblo específico. Se pueden parecer a cualquier pueblo. Fíjate que los sefaradim parecen árabes, que los ashkenazim parecen cristianos, y así. Y hay judíos en India, y los judíos en diferentes partes del mundo se parecen a los judíos de esa parte. O sea, el punto es que como el pueblo judío tiene el trabajo de ser luz para las naciones, entonces, como sabemos que hay 70 naciones, ¿cierto? Hay 70 naciones, y decimos que las almas, los hijos de Israel que vinieron a Egipto eran 70, entonces es como un judío por cada pueblo, como si fuera. Entonces, como el pueblo de Israel tiene que tener relación con todas las naciones, tiene que tener contacto con todas las naciones, entonces cada parte del pueblo judío tiene una posibilidad de, o sea, el pueblo judío en sí tiene la posibilidad de tener contacto con cada nación. Puede transformarse para tener contacto con cada nación, como si fuera, ¿entendés? Para poder cumplir la misión de tener contacto con todas las naciones. Y no ser una cosa específica. Ser una cosa específica, su mensaje no podría ser universal. Entonces, Hashem hace que el pueblo judío tenga un alma
que tenga la posibilidad de tener cualquier forma específica para que su mensaje pueda ser universal y pueda traducirse en cualquier idioma. No como por ejemplo el cristianismo, que si te fijas se expandió en una parte específica del mundo, y el islam en otra parte específica del mundo. Y no hay un gran intercambio entre estas partes del mundo. Porque una parte tiene que ver con una parte específica, una tierra específica. Pero el judío puede estar en cualquier lado y puede tener conexión con cualquier parte. ¿Tienes lo que quiero decir? ¿Podés? ¿Pero qué significa conexión con el padre? Que Roza la asimilación. sí, bueno, eso pasa en la asimilación también. Es una consecuencia, ¿qué va a hacer? Pero siempre tomamos juntos de todos los pueblos, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Bueno, obviamente que puede pasar de eso. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, empezamos. Bueno. O sea, hay un punto importante ahí de acá. Cuando vos también tenés un poco de todo, también significa que no te profundizás en una parte específica. ¿Entendés? Cuando vos tenés una sola cosa, ¿viste? Cuando vos ves a una persona que es Hasid Breslev, por ejemplo, ¿ok? Y el tipo es fanático Breslev y te dice, no me interesa estudiar ninguna otra cosa, no sea Breslev, Chabad. Ahora, el tipo dice, se sabe todo Chabad y hace tefilá con un nivel de meditación más profundo que no sé qué, pero le falta conocimiento general. Ahora, el que tiene conocimiento general no logra profundizar en un punto específico. Claro. ¿Entendés? Entonces perdés una de las cosas. Ahora, la idea de los tiempos de Masías, como si fuera, que es lo que en Chabad dicen, unir las luces de Tou con los Kerim de Tikkun, no sé si escuchaste la frase, es que tengas las dos cosas, que tengas tanto la profundidad como la cantidad, que tengas las dos cosas, pero es muy difícil llegar a eso. Es un estado mesiánico, en cierto sentido. Entonces no se puede llegar, se puede, pero es algo muy difícil. En general, cuando vos tenés un conocimiento enciclopédico, no te profundizás en un punto específico. Entonces lo mismo pasa, que el pueblo judío tiene virtud en ciertas cosas, pero por eso mismo hay cosas que ellos no pueden hacer, los judíos no pueden hacer. Por eso los Beatles no hubieran salido del pueblo de Israel, sino salen del pueblo inglés. Por algo, o sea, el punto ese de que el judío tiene ese punto de que puede conectarse, puede cambiar de forma y conectarse con otros pueblos, no lo hace mejor. Al contrario, en cierto punto, él pierde por eso. El pueblo de Israel pierde por eso. Se necesita recibir de otros pueblos cosas. Por eso es necesario el intercambio entre todos los pueblos. Israel, ¿cómo hicimos para hacer el ejército? Lo aprendimos de los ingleses, de los judíos que estaban ¿cómo se dice? En el ejército inglés. ¿Ah? Cargos superiores. Cargos superiores, sí. De ahí sacamos todas las ideas de cómo hicimos el país hoy en día. Nosotros solos no podíamos hacerlo. Es más, el Rebbe Rashab, el Rebbe de Chabad, él dice uno de los motivos que el sionismo nunca va a lograr su cometido, al final lo logró. Pero cuando él decía que no lo va a lograr, él dice que nosotros no podemos hacer un país. Si no tenemos en la naturaleza el poder de hacer un país, no podemos hacer una cosa así. No es la naturaleza ser gobernantes, hacer esas cosas, y hacer un ejército y esas cosas. Bueno, es cierto, por eso aprendimos de otro lado. Digo, no es tan difícil. tomada de todos los demás países. Claro, las manos de Esau, dice las manos de Esau. Usamos las manos de Esau. Y cada cosa, pero no significa que todo pueda venir de acá, ¿viste? El judío siempre tiene la naturaleza de decir, esto lo inventaron los judíos en realidad, no sabía que lo inventó un judío, eso lo inventó un judío. No lo inventó un judío, no pasa nada si lo inventó un judío. ¿Entendés? Los judíos tienen una cosa específica y otros pueblos tienen su virtud específica que el judío no puede tener. Ok, vamos a ver lo que dice adentro. Vele Shemot Bnei Israel, Abayim Mitzrayim, Jacob, Ishu, Beitobau. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que venían a Egipto con Jacob, cada uno vino con su familia. Los hijos de Jacob vienen a Egipto. Y vamos a ver las preguntas, la parte aburrida del Mamar, y después vamos a seguir la parte interesante. Y de Parashat Vaigash Neemar, Gamken, Vele Shemot Bnei Israel, Abayim Mitzrayim, Jacob, Anab. Ahora, la Parashat de Vaigash, son unas cuantas perashiot, cuando los hijos de Jacob iban a Egipto, también ahí decía la misma frase, dice, estos son los nombres de Bnei Israel que venían a Egipto, Jacob y sus hijos. Pero hay algunas diferencias en las palabras, en este pasuk acá, en el pasuk en Vaigash. Vamos a ver cuáles son las diferencias y a entender por qué hay diferencias en el pasuk.
Entonces, Lavin, Lama, Bofpal, Torah, Ilian, Boam, Mitraima. Hace falta primero que nada entender por qué la Torah repite 2 veces que los judíos, los hijos de Jacob, vinieron a Egipto. Los hijos de Israel vinieron a Egipto. ¿Ok? ¿Por qué repite una en Baigash y otra en Shemot? ¿Por qué repite esas 2 veces esa refiere? ¿Cómo? ¿Por qué repite en Baigash y en Shemot? En Baigash, hace 2 parashiot, ya dijo, estos son los nombres de los hijos de Israel en Egipto. Y acá de vuelta lo dice, ¿por qué lo repite? Porque es el mismo tema, ¿ok? También hay que entender que hay diferencias entre un pasuk y otro. Vamos a ver la diferencia. Dice, de carne de malas va mi trae de Jacob. En el pasuk nuestro, el Shemot, dice que son los que vienen a Egipto con Jacob. ¿Ok? Y en Baigash dice, Abaim Mitraim a Jacob. Los que vienen a Egipto, Jacob. No dice con Jacob, sino Jacob y sus hijos. No dice con Jacob y sus hijos. Aquí hay que significa esto. Luego te dije, David, Mashekatube, para Shat Baigash. No hace falta que se acuerden las preguntas. Después te las acuerdo. Después al final las responde y de verdad. Luego te dije, David, Mashekatube, para Shat Baigash, en Israel. Julia, Jacob, Anab, Shekorir, Jacob, Gam, Ken, Michal, en Israel. Pero Jacob, Israel, Atzmo, Mashekatube, Jacob, Omar, y Omar, Od, Shimcha, Kim, Israel, Minkef, Efnikra, en Israel. Ok, ahora hay que entender también que si te fijas en Baigash, cuando dice estos son los nombres de Bnei Israel, de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos. Ahora la pregunta es, si vos ya decís que estos son los nombres de los hijos de Israel, ¿por qué nombrás de vuelta a Jacob? Si los hijos de Israel incluye a Jacob, Israel es Jacob. O sea que si te fijas que desde que Jacob lucha con el ángel o la persona, ministro, sí, se lo, Hashem lo llama, el ángel le da el nombre, después Hashem le dice, te llamas Israel. Cuando Jacob, o Israel, baja a Egipto, vuelve a llamarse Jacob. ¿Entendés? Cuando Jacob está yendo a Israel, se llama Israel. Cuando se va a Israel, se vuelve a llamar Jacob. O sea, en Israel, Israel es Israel. Fuera de Israel, se convierte en Jacob. Hay que entender cuál es la diferencia. ¿Qué es Jacob y qué es Israel? ¿Por qué en Israel sos Israel y por qué fuera de Israel dejas de ser Israel y te convertís en Jacob? ¿Qué significa eso? ¿Ok? La idea es pero está re caliente ahora. Bueno, segunda parte de la parte de Shemot. Entonces hay que tener diferencia entre Jacob e Israel. Vamos a ver si vamos a explicar. Vamos a ir. בעניין דהנה כתיב ירד נוכולי ירידה אחר ירידה. וכן ביציאת מצרים בגאולה כתיב ואנוכי אלך גם עלו כולי עלו נעלה כולי. היינו בית עליות שהוא עילוי אחר עילוי. באמת ביציאת מצרים לא נתעלו רק פעם אחת, כמו שכתוב אעלה אתכם מעוני מצרים כולי אל ארץ זבת חלב ודבש. אך כי עלייה זו השנית היא רומזת על גאולה העתידה להיות במהרה בימינו אמן. Entonces dice al tener que para entender todo esto se falta entender otra cosa. Así está el breve en los Mamarim. Así son los Mamarim, que hacen no sé cuántas preguntas y después se empiezan a explicar. Entonces hay que bancarse la parte de las preguntas. Primero dice, ok, ahora empezamos a hablar del tema del Galut, de bajar a Egipto. Nosotros vemos que en los Psukim está dicho que el bajar al exilio son 2 descensos. Dice Yarod y Aradnu, bajar, bajamos. 2 descensos, ¿ok? Y se nos dice que cuando sea la Geulah, Hashem dice al pueblo judío, los voy a sacar de Egipto, sacarlos los sacaré, salir saliremos. De vuelta, dos salidas. O sea, hay 2 descensos y hay 2 ascensos. Pero, cuando los judíos salieron de Egipto, en la práctica salieron una sola vez. Porque el Pasuk dice, yo saldré con ustedes de la pobreza de Egipto a la tierra que emana leche y miel. No dice salir, saldré, como había sido prometido. Entonces que al entrar en Egipto bajamos 2 veces y al salir salimos una sola vez. Entonces la segunda salida se refiere a la Geulah después de Egipto, o sea la Geulah completa y verdadera. Esa es la segunda salida. Y todavía no llegamos a esa, por lo menos no en la época del Alter Rebbe. ¿Sí? Hoy en día, depende de quién le pregunte. Ya que no se puede grabar porque
me acuerdo que en el UTIER, cuando todavía no había el video, no había, o sea, había video, pero como teníamos MP3 del UTIER. Entonces escuchabas los chistes y de repente te reí, la gente se reía, vos no sabías de qué, porque tenías que ver el video para ver. La verdad que la calidad del aceite es algo Ya te dije. que no... Pero superó todas mis expectaciones. Después te enseñé otras cosas más. Bueno, y con esta astucia este bache. seguimos. Ok, vamos a ver, dice así. Dinectiv kimetet hameret mitzrayim marenu niflaot. El Pasuk dice así, el Pasuk dice en los profetas, Hashem le dice al pueblo de Israel, así como los días que te saqué de Egipto, te voy a mostrar maravillas, te voy a mostrar milagros. O sea que la Geulá final tiene conexión con la Geulá de Egipto. La redención final tiene conexión con la redención de Egipto. Beuse que Moshe Kol Ikar Tajira Mejuman Megalut Mitzrayim Yashiabud Reish Dalet Vav Shana Ya Bichdere Zakot Le Kabbalat Torah Panim Mepanim Diber Hashem. Entonces, así como el descenso a Egipto fue para poder después encontrarnos con Hashem cara a cara y recibir la Torah, ¿sí? O sea que el propósito de la ciudad de Egipto fue encontrarse con Hashem y recibir la Torah. Fíjate que son 2 puntos. Recibir la Torah y encontrarse con Hashem en Sinai. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Fíjate que en la Agadá nosotros decimos, ¿viste cuando cantamos la canción de Dayenu? Sí. Dayenu. Ahí decimos, Ilbot Yanu Mitzrayim, Veló Evianu Lifnei Sinai, Dayenu. Si nos hubiera sacado de Egipto, y no nos hubiera llevado al monte Sinaí, hubiera sido suficiente. Y después dice, Ilu Yanu Lifnei Sinai, Veló Evianu Torah, Dayenu. Si nos hubiera traído al monte Sinai y no nos hubiera dado la Torah, también nos hubiera alcanzado. Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué significa que nos hubiera alcanzado llegar al monte Sinai sin que nos dé la Torah? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué estás agradeciendo? Si nos hubiera llegado al monte Sinai sin dar la Torah, alcanza. Para que veas el monte, porque era lindo. Un monte. ¿Cuál es el tema? ¿Entendés la pregunta? ¿Se entiende la pregunta? No quiero molestar el... ¿No quieres molestar? la grabación? No molestas en absoluto, vos sos mucho más importante. ¿Vos lo querés? Aparte, especial que vos me A todos le dirás lo mismo. especial después de la idea del aceite. Sí. Ahora, esto sí que no se lo digo a todos. Muy pocos me dan la idea del aceite. Bueno, ¿qué te digo? Ok, entonces el punto es así. El punto es que él está en el monte Sinai y representa la revelación de Hashem. Que Hashem se reveló al pueblo de Israel. Y después nos dio la Torah. Son 2 cosas diferentes. O sea, el hecho de que Hashem se reveló ya es algo importante de por sí, más allá de la entrega de la Torah o no. ¿Por qué? Porque en el momento que Hashem se revela ante el pueblo de Israel, hay una evidencia de que un Dios existe. Hasta este momento los judíos no tenían evidencia de que Dios de verdad existía. Que Dios de verdad hablaba con ellos. Sabemos que en toda la historia, desde que Moshe, desde que Hashem lo manda a Moshe a redimir al pueblo de Israel, Moshe primero que nada dice, no, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le voy a decir? ¿Cierto? O sea, ya empiezan las complicaciones, los judíos no me van a creer. Después va ahí y los judíos dicen, al final fue peor. Después en el camino 10 veces dice que los judíos no le creyeron a Moshe. O sea, los judíos el pueblo de Israel no le creía a Moshe, no se llaman judíos todavía. El pueblo de Israel no le creía a Moshe. No le creía, decía. O sea, porque decirnos que hay un Dios que trasciende, que es trascendente, y habla con la gente, y quiere hablar con nosotros, no tiene lógica. Entonces, en el momento de que Hashem se reveló ante el pueblo, ahí los judíos dijeron, ahora sí, ahora no nos dijo Moshe, ahora lo vimos nosotros. Entonces sí, hay un Dios trascendente que habla con las personas. Ese es el primer hidush, es la primera novedad, que es la principal en realidad, que ahí es la única evidencia de que existe Hashem.
de que existe un Dios trascendente. Ahora, que nos dio la Torá es algo después, es algo también importante. Pero también si no nos hubiera dado la Torá, eso hubiera sido importante de por sí. Porque si no, no hubiera ninguna evidencia de que hay un Dios trascendente que se conecta con el mundo, con la creación, digamos. Ok. Entonces el propósito, pero para poder llegar a eso, hizo falta pasar por el exilio de Egipto. Ahora, también otra cosa más. En la entrega de la Torá también se reveló una novedad más. Perdón, la entrega de la Torá, cuando se reveló, hubo una novedad más. ¿Cuál es la novedad más? Que la noción egipcia, por ejemplo, en general, es que a Dios se lo ve cuando uno muere. O sea, vivo, Dios no tiene que ver, lo trascendente no tiene que ver con lo físico, con el mundo físico. Por lo tanto, para poder tener conexión con Él, solamente con el alma. Solamente con el alma. El alma, que es trascendente también, o como quieras llamarla, puede conectarse con Dios. Que como si fuera estar en el mismo nivel. En la entrega de la Torá lo que se reveló es que no. Es que se puede estar vivo y también encontrarse con Dios cara a cara. A diferencia de, por ejemplo, el budismo. No el budismo porque tenés que morirte, pero en el sentido de que, ¿cuál es la idea de, no sé si el budismo nomás, porque el budismo de prioridad es, hay como una idea de suicidarse adentro de lo divino. Como si fuera, en el sentido de unirse con lo divino, hay una idea como de perder el yo. Dejar de sentir que vos sos algo separado. Entender que sos uno. ¿Sí? Ahora, el hidush acá es que vos podés seguir siendo vos y igual podés estar conectado con lo divino. Ese es el hidush que tuvo una entrega de la Torá. Podés seguir vivo igual como estás ahora y igual podés conectarte y hablar con Dios. Ese es el cosa. No es que la idea de que del bitul, de la anulación de la divinidad no sea cierta, también es cierta. No anula de que también con el cuerpo se pueda estar conectado con Dios. O sea, hay como una idea de que como para conectarse con Dios, como si fuera a nivel más alto, uno cada vez tiene que estar subiendo de niveles y estar a niveles más abstractos, como uno ir refinándose y ser menos físico y menos material, entonces cada vez va entrando en más niveles hasta que sea un nivel que ahí está la divinidad. Pero la idea de la Torá es que a través de la Torá tenga fuerza para que también con el cuerpo físico entrar en todos esos planos. Esa es la idea. En Tania está eso, en el capítulo 37, 35, no me acuerdo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, para poder llegar a eso hacía falta primero el exilio en Egipto. ¿Ok? Entonces dice que como se כתוב בזה לך עוד כולי והוציאתך את העם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. כך כל אריכות הגלות הזה הוא כדי לזכות לגילוי פנימית התורה שיהיה לעתיד לבוא. כי במתן תורה היה קבלת התורה הנקלט, אבל פנימית טעמי התורה יהיה הגילוי שלהם לעתיד לבוא. Entonces acá la Torá dice, para poder recibir la Torá revelada tuvimos que pasar por el exilio de Egipto. Para poder recibir la Torá de Mashiach, la Torá oculta, la Torá interior, hace falta el exilio segundo de hoy en día. Es el segundo exilio que hace falta. Entonces, así como el exilio de Egipto fue para recibir la Torá revelada, el exilio del segundo exilio, que no es el segundo en realidad, es para recibir la Torá interior. ¿Ok? Y así de poco la Torá también se va revelando generación tras generación cada vez partes más profundas de la Torá a través de diferentes exilios. O sea, primero tuvimos la Torá a través del exilio de Egipto, después hubo la revelación de la Mishnah y el Talmud, y después el Zohar y todas esas cosas. Todo fue a través de primero sufrimientos y después hubo revelaciones. Siempre fue así. Oscuridad y luz después. Así es hoy en día. Así funciona hoy en día. Primero oscuridad, después luz. Ok, ayer en Baral entonces está dicho que les voy a mostrar maravillas, les voy a mostrar milagros. Como se Katub, Ain Me'ainiru. Como te he dicho, cuando venga Mashiach, en el futuro, el ojo verá a Hashem, el ojo mismo verá a Hashem.
כך בעניין השעבוד והגלות שנאמר בגלות מצרים, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבונים ובכל עבודה בשדה. כך גם על זמן האחרון וימררו את חייהם, היא התורה כי היא חיינו. לעבודה קשה, דקוסיה, לחומר דקה וחומר, וכל עבודה בשדה וברייתא, ולבנים דה ליבון הלכתה. Un segundo ya termino. Se me dieron la jabrura, me di valor que con tenía la mejor que sonía, ya lo maximum tarif, ya lo posible también. كان كما شرع ليش أول مثلاً من خمر المريم زخول من تطلع كحام كمان اللي يقول الخداش يسمونه نسى يذكر يقول إن يطلع لا تلا والي يطلع الرشاد. Okay, antes de terminar, es algo muy interesante. Dice que adentro de los mismos trabajos que se le mandó al pueblo de Israel hacer en Egipto, encontramos la relación con las diferentes partes de la Torá en cada tipo de trabajo que está nombrado. O sea, así como el exilio fue para recibir la Torá, también todos los detalles del exilio fue para recibir una parte específica de la Torá. Entonces acá empieza a explicar las partes, los detalles. Luego que nada está dicho que Vaimareru et Hayehem, los egipcios amargaron las vidas del pueblo de Israel. Y la Torá es llamada vida. Como está dicho, Ki Hayenu, Kihem Hayenu, Beorechamenu, la Torá es nuestra vida. Entonces en el punto que amargaron la vida, se refiere a la Torá en sí en general. ¿En qué cosas nos hicieron? Se llama Bodá Kashá, con trabajo kashé, trabajo duro. Y en arameo, Kushia significa pregunta, que es la misma palabra. Kashé es duro, Kushia es preguntas. A través del trabajo duro recibimos el poder de, digamos, recibimos las preguntas que hacen los sabios en la Torá. ¿Okay? De Homer, si con Homer significa con material, que como dicen Homer Tov, material. Homer que se refiere a, en el Talmud cuando está hablando del Kalva Homer. Este Kalva Homer que dice que si no escuchaste Kalva Homer, la verdad Kalva Homer es una regla que se usa para aprender de una parte a otra. O sea, si vos decís, hay un versículo que habla de un tema y otro que habla de otro tema, no sabés cómo es alajar en el segundo. Pero si tienen conexión uno con el otro, decís, sí, en este es así, entonces cuánto más que en este también va a ser así. O sea, si la alajá acá es 8, entonces acá seguro que por lo menos 8 también es. Digamos, es una forma de comparación en el Talmud. Nosotros no soy experto en estas cosas, así que no puedo explicar mucho. Entonces, la palabra Homer, material, aprendimos del Kalva Homer, sacamos el Kalva Homer. Udecola boda base de da baraita. Ahora dice también trabajo en el campo. El campo es la parte que está fuera de la ciudad, y del campo llevas material a la ciudad. Eso se refiere a la baraita. La baraita, en la Gemara tenés el comentario a la Mishnah, pero aparece cada tanto la baraita. La baraita son también frases, cosas que dijeron los sabios a la Jod, pero no se metió dentro del texto de la Mishnah. No se llama baraita. Baraita significa afuera, lo que está afuera. Entonces, el campo también es lo que está fuera de la ciudad. Cuando el trabajo en el campo, en la parte afuera de la ciudad, es lo que después en la Torá se revela como las baraitot, que son los textos que son externos al texto principal, que es la Mishnah. Esa es la baraita. Después tenemos... La palabra Tania viene de ahí, ¿no? ¿La palabra qué? Tania. ¿De qué? La baraita. No, Tania es Mishnah. Cuando la Gemara dice que hay una Tania, cuando la Gemara dice Tania significa que está hablando de una baraita. Tania significa estudiamos en una baraita. Tania significa estudiamos en una baraita. Pero no siempre igual es exacto, hay casos que no. A veces dice Tania y se refiere a la Mishnah. No es más exacto. Así está dicho en general, pero no siempre es exacto. Ok. Ahora vamos a volver al tema de la baraita igual. Ok. Vamos a volver al tema de la baraita. ¿Qué estás sacando? ¿Qué estás sacando? Ok. Ok, dice que Homer, con Homer y con Levenim. Levenim significa ladrillos. Y Levenim significa también, viene la palabra libun. Libun, que es blanqueado. ¿Cierto? Está el concepto del libun y el jetá, el blanqueado de la alajá. O sea, lavar la alajá. ¿Sabes qué significa? Significa entender cuál es la alajá. O sea, hay preguntas acá y allá y no estás seguro cuál es la alajá en este caso, y este opina así, este opina así, entonces hay que pensar y averiguar cuál es el argumento de si este tiene razón o no, hasta que la alajá la sacas blanca y limpia, como cuando tamizás harina. Entonces sacás la alajá, el concepto del libún. Entonces, la idea de los ladrillos, que es levenim, de ahí se saca el libún y el blanqueado de la alajá. Sí, suena raro. Bueno, ¿qué quería decir? Este concepto de la baraita
que baraita significa afuera, ¿sí? Viene también de la misma palabra que significa la creación. ¿Cómo se dice creación? Briá. Briá. ¿Qué significa briá? Briá significa, cuando hacen boré, cuando hacen crea, ¿qué significa? Si estamos diciendo que baraita significa algo que está afuera, entonces cuando uno crea, ¿qué está haciendo? Creando algo que está fuera de ese. Claro, Dios, todo está dentro de Hashem, al principio de la creación, al principio, digamos, en esencia, todo está en posibilidad dentro de Dios. Lo que Hashem hace es sacarlo para afuera, esa es la creación, sacarlo hacia afuera, como separarlo de él. ¿Okay? Ahora vos podés decir, no está separado, pero si me dijeron todo el tiempo que todo sigue estando unido, ¿okay? Sí, es cierto, también. Las 12 formas de verlo son ciertas. O sea, por un lado está afuera, por un lado está adentro. O sea, en la Kabbalah hay un concepto que está dicho, o sea, lo que quiero decir es, el Shabbat en general ya todo el tiempo, cómo está todo anulado en Hashem. ¿Okay? Pero también el otro punto, que todo está fuera de Hashem, también es importante. O sea, en otras palabras, en la Kabbalah hay una idea que dice que Akadosh Baruj Hu, perdón, que Oren Sof le mala Adenket, le mata Aden Tajlit. Está en lo alto de lo alto, sin límites, y en lo bajo de lo bajo, sin ningún límite también. O sea, está tanto lo más alto como lo más bajo. ¿Qué significa? Se puede traducir de muchas maneras. Pero también puede significar que Hashem se expande en toda la creación. Es inmanente en todo, y al mismo tiempo Él está por encima de toda la creación. Es trascendente a todo. O sea, que es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Es tan trascendente como inmanente. Está por encima, está totalmente lejano de la creación está fuera de Él. Al mismo tiempo, la creación es parte de Él. Las dos cosas son al mismo tiempo. Ahora, la diferencia entre estas dos formas de verlo se parece mucho a la diferencia que hay entre las... Sí. ¿Otra sopa? ¿Puedo hacer otra sopa? Sí. No, es temprano. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto de aceite? 4 menos cuarto. Está igual, un ratito más. ¿Cuánto de aceite? Ya termino, tenemos en mi hija igual. No, pero vos hacer. Sí, dale. ¿Quieres hacer el tiempo? ¿Sabes hacer el té? No. ¿Qué es tío o sopa? Sí. Pero sacá el aceite, vos eso tiene aceite, ¿eh? Ok. ¿Qué quiero decir? Que es la diferencia que encontrás muchas veces entre las religiones del Occidente y del Oriente. En el Oriente está mucho enfatizado la idea de que todo es uno, no hay dualismo, no hay dos, sino que todo es uno. O que todo es uno en el sentido de que todo es Dios, o que en realidad todo es uno porque la creación en sí, a pesar de parecer separada, es una. O sea, con Dios, sin Dios, no importa, pero encontrás unidad. Quiero decir que el hinduismo más es con un Dios, el hinduismo más es con Brahma, o Brahman, nunca entendí bien cuándo es el de Brahman o no es el de Brahman. Ahora... Brahman la cerveza. Brahman la cerveza, ok. Como que Brahman es el personal y Brahman es como la energía, ¿no? Sí, Brahma, o sea, como que hay diferentes aspectos. Viste que se hablan de Brahma, Vishnu y Shiva, que son el aspecto creador, poseedor y destructor. Es como que todo se regenera al mismo tiempo, que es el concepto de Hasidut de que el mundo, que Hashem crea el mundo a cada instante. Ok, pero no hay un... Pero... Hay escuelas que consideran que Brahma está por encima de todos en realidad, ¿no? Pues, y seguro que hay otras que... Pero dije que no, que té. ¿usted quería? Pero está bien, me lo tomo igual. El tónico. Pero sos un té. ¿Es usted también? Pero yo quería un té. Pero no vas a tirar esto. ¿Qué es eso, por Dios? Es un tónico. Viste que se murió, salió una noticia ahora de que se murió después de 3 días de trabajar seguido con bebidas energizantes. Una china, coreana, no sé. 3 días seguidos trabajando, tomando energizantes y se murió. Y bueno, esto debe matar. No, eso es malísimo. Mucho aceite. Pero, ok, no sé. Bueno, no importa, el punto es que la unidad, ¿ok? La unidad. En el occidente encontrás más dualidad. Es decir, está Dios y el diablo, por ejemplo, en el cristianismo. ¿Cierto? Está Dios y la persona, también, no en el sentido de Dios y el diablo, sino Dios y la creación también. Y en el judaísmo encontrás las dos formas de ver, depende de dónde. Por ejemplo, cuando uno habla con Hashem, cuando uno hace tefilá, a diferencia de lo que muchas veces enseñan,
de que la tefilá es un proceso místico de anulación, también puede ser cierto, pero principalmente no. Principalmente la tefilá es cuando uno habla con Hashem. Ahora hay partes de tefilá que son totalmente de meditación. Cuando vos hablás de los ángeles y de la creación y los flores y los pajaritos, sí, estás meditando en cierta manera. Estás diciendo en voz alta, porque cuando decimos en voz alta lo que genera es que se fortalezca la idea que tenés en la mente. Se supone que haga eso. O sea, cuando vos lo decís lo sentís más, es la idea. Pero en sí la idea es que te calientes, digamos, que te exaltes en la meditación de la creación. Pero en la amidad vos hablás con Hashem y ahí le pedís cosas. En ese momento, vos, más allá de lo que se enseñe a veces en el Chabad, la explicación literal de lo que estás haciendo es vos, como un ente separado de Hashem, estás pidiendo. Es la explicación literal. O sea, vos encontrás que Hashem va a Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Amorá, Sodoma y Gomorra. Y Abraham discute con Hashem, le dice, no, si hay tantos tzadikim, no lo destruyas, si lo destruyas. O sea, la tefilá, el hablar con Hashem, el pedir con Hashem, enfatiza el que sos un ser separado de él. Separado de él. Sí, él opina una cosa. cosa. Exactamente. Vos sos yo, él es él, vos sos vos, él es él, y hay un diálogo. En el Oriente vas a encontrar como una unidad, como una necesidad de no hace falta el diálogo, digamos, lo importante es mantras, necesitas mantras porque son para entrar en un estado específico, pero no como un pedido, como algo separado, es para que vos entiendas que en realidad sos uno. Ahora, podés encontrar dentro del judaísmo, el judaísmo en especial, escuelas que también te enseñan que la tefilá es eso mismo. Es para que vos entiendas que sos uno, puede que sí. Pero literalmente no. O sea, encontrás las dos ideas dentro del judaísmo. Hay momentos que son así, que vos tenés que concentrarte en la inmanencia de Hashem, en cómo Hashem es uno con el mundo. Hay momentos que no se concentran en cómo Hashem es trascendente, es separado del mundo. O sea, son estados. Ahora, la locura que eso te crea en la mente, esa disonancia que crea en la mente, que es difícil porque o uno u otro, ¿cómo puede ser también trascendente y también inmanente? O sea, Dios puede, eso uno no es que dice no puede ser, está bien, Dios incluye paradojas. La idea del judaísmo es que Dios es paradójico, es trascendente y es inmanente al mismo tiempo, puede serlo. Ahora en el alma humana es muy difícil captar eso, vivir así. Porque ¿cómo puede ser? O que uno no puede ver las dos. El problema es dual, tipo, para la mente que está sujeta a un nivel de contracción, es imposible captar niveles de unidad. Ok, pero ahora imaginate, ¿sabías lo que decís? Ahora imaginate que vos llegás a un estado de la mente, en el cual estás en un estado de unidad, y dejás de estar en un estado de dualidad. ¿Ok? Sí, cuando la mente se apaga. Ahora, y yo te pido que en ese estado sigas entendiendo que en realidad también hay dualidad, ¿entendés? Por eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres limitados, no podemos ver los dos lados al mismo tiempo. Cuando ves un lado de una moneda, no podés ver el otro. O sea, es un límite que tenemos por naturaleza, no podés ver los dos lados al mismo tiempo. ¿Entendés? Dios puede ver los dos al mismo tiempo. ¿Cómo se puede ser trascendente e inmanente al mismo tiempo? No tengo idea cómo es. Nosotros podemos entender cómo es. Pero, o sea, es imposible para nosotros entender las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sabes que es parte de la paradoja del trabajo, del servicio a Hashem, digamos, del trabajo, digamos, eso, el hacer la síntesis entre las dos, en que a veces están en estado de dualidad y a veces están en estado de unidad. Es como, no sé, hay momentos que se trata de una cosa, el estudio de Torah es una cosa, la tefilá es otra cosa, las mitzvot son otra cosa, ¿entendés? Esa es la idea, uno va pasando de acá para allá todo el tiempo hasta que la idea es que se genera una síntesis dentro del alma de la persona que el Zohar lo define de una manera muy interesante. El Zohar dice que Leit Mashabat Fisab Beklal, vamos a terminar con esto porque ya me duele la cabeza, vamos a hacer mensaje. El Zohar dice, no hay ningún pensamiento que pueda captar a Hashem en absoluto, o sea, no es pensamiento, no hay forma en la mente de captar a Dios. Estas dos cosas es posible captarlas a Balmitzpathu Bereutat del Iba, pero él es captable a la traducción de lo que te voy a decir ahora, es la traducción literal. Dice Reutat del Iba, captar con Reutat del Iba significa Ratzon Halev, la voluntad del corazón. La traducción no significa la voluntad del corazón, sino que el Zohar, así como encontramos en muchas partes de los comentaristas, que no había palabras en esa época para explicar diferentes ideas. Hoy en día tenemos palabras para eso. El Zohar que está tratando de decir es
él sí puede ser captado, me gusta diría la voluntad del corazón se fija con la intuición. O sea, él no puede ser captado con pensamientos, pero sí con la intuición. O sea, después de que vos entendés la idea de la trascendencia y la idea de la inmanencia, y en momentos te relacionás con Dios como si fuera trascendente, y en momentos te relacionás con Dios como si fuera inmanente, se te genera una síntesis adentro de tu alma que te da una cierta intuición de lo que es, pero nunca vas a poder entenderlo. O sea, la intuición que se te forma, que sería la misma pregunta, esa misma cosa rara que se te va formando en la mente con el tiempo, ahí está él, en esa intuición. Pero la intuición no es algo lógico, o sea, la intuición no es algo... Pero la intuición es algo que puedes trabajar, que la percepción de la intuición, por lo menos a través de la meditación, pero en el judaísmo nunca lo vi en ningún lado. O sea. Y bueno, entonces hay que meditar. Abulafia. Abulafia. ¿Usted está Abulafia? No. ¿No? Parece un cabalista muy antiguo y tiene un montón de técnicas de meditación, de nombres de Hashem, de esas cosas. Hoy en día los libros de él se están imprimiendo de vuelta. Mucho tiempo él fue como alejado y nadie quiso tocarlo. Él fue a ver al Papa en su momento de su época porque decía que él iba a traer al Mesías, que el Mesías tenía que ver con el Papa. Una historia, voy a buscar historia de él. Hoy en día recién estamos viendo sus libros. Es más difícil encontrar. Pero sí tiene un montón de meditación. No. Encontré otra gente, pero no de De nombres divinos. Mirá vos. No significa que no se puede usar la meditación también, que de otros lados. Hay en el judaísmo, pero igual es muy... Yo he buscado diferentes lugares, pero me cuesta encontrar cosas que no sean inventadas. Me cuesta encontrar gente que dice, esto es la meditación. Y decís, no. Tal cual, claro. Me estás verseando, me querés vender. Sí, tal cual. Me querés vender. ¿Entendés? No. Lo que pasa es que yo estoy re limitado en la búsqueda, pues, para no tener hebreo, tipo. Sí. Bueno, yo voy a buscar y ya te voy a avisar cuando lo encuentre. Las aulafias son raras, yo no entiendo esas cosas, pero mi suegro sabe un poco de esas cosas. Jorquín, hermano. Sí, es una de esas meditaciones de Yo tuve nombres y experiencias esas muy cosas. locas, tipo... Bueno, y como siempre les digo, si te gustó el video, compartilo, espero que les haya gustado y gracias por acompañarnos siempre en Cor Israel TV y toraonline.com.ar y compartan si les gustó y gracias por estar siempre ahí.